Nancy, Dora, Stephanie, Liz, Jonathan, Mario y Raúl. Ellos tienen asignado el tema de ensayo clínico controlado y las generalidades. Al equipo número 4, que es el de Fernando, a ese le toca la corte. Al equipo número 2 le toca el casos y controles. Y al equipo número 3 le toca el diseño de encuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la primera consideración. Están repartidos los equipos. Las presentaciones empiezan el viernes de la próxima semana. La razón por la que les estoy dando una semana es porque, primero, no es una empresa fácil. Y no es una empresa fácil porque aun cuando tienen la ventaja de poder leer sus diapositivas, dadas las circunstancias en las que estamos, el vocabulario es nuevo. Y por cada término que ustedes no reconozcan, su calificación empieza a ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, empiezan, se trata de una comparación de poblaciones. Y entonces yo pregunto, ¿qué quiere decir eso de comparar poblaciones? ¿No? Se trata de un sesgo. ¿Y qué es un sesgo? Aumenta la precisión. ¿Y qué es la precisión? Entonces, eso significa que tienen mucha tarea para empezar a buscar el vocabulario. Por eso es importante que localicen el tema, que se lo repartan ya como equipo y que empiecen a buscar el vocabulario. Ahora, el hecho de que el equipo tenga asignado el tema y sea responsable directamente de la exposición como tal, no le quita al grupo la responsabilidad de reconocer el tema completamente, porque el primer parcial toma en cuenta la exposición del tema y no acabamos para cuando tenemos que aplicar el primer parcial, no acabamos los temas. O sea, no es posible que pasen los 4 equipos. Entonces, la única forma que yo tengo para evaluarlos es con que el equipo no puede dar la respuesta correcta y entonces agarro a alguien de cualquier otro de los equipos y empiezo a bajar la calificación para que no exista el problema de que tengo calificación solamente para los equipos que han alcanzado a exponer y los otros no tienen calificación porque no los puedo evaluar. ¿Sí queda claro? Entonces, la semana le queda de tiempo a todo el grupo y todo el grupo es responsable, porque aun cuando los trabajos se presenten por equipo, todo mundo debe cubrir los objetivos del semestre. O sea, los objetivos del semestre para el ensayo clínico controlado no son exclusivos del equipo 1, así como los objetivos del conocimiento de la corte no son exclusivos para el equipo 4. Todos tienen que reconocerlos. Entonces, una vez que está aclarado esto, ¿tienen alguna duda respecto a eso? ¿De dónde van a sacar la bibliografía? La bibliografía aparece en la Revista de Salud Pública de México. En el año 2000. Y el autor es Mauricio Hernández Ávila. Y el artículo se llama Diseños Epidemiológicos. También por ahí sus compañeros ya se dieron a la tarea de bajar todos los artículos relacionados con esta materia.
y ya sea que los buscan o se los puedan pedir, ahí está la información. La otra cosa es, tengo oportunidad de compartir pantalla, Mario. ¿Me quiere dar el permiso de compartir pantalla? Sí, doctora, permítame. Gracias. Listo, ya puede compartir. Sí, doctora. gracias. Ese documento se lo voy a hacer llegar a Mario en cuanto termine la clase para que a su vez se los dé a ustedes. ¿Y cuáles son las fuentes de consulta? Ahí está. Este libro, el de Hernández Aguado Gil, es un autor español que se apega muy bien al desarrollo del tema que nosotros tenemos. Entonces, pueden conseguir ese libro si está en sus posibilidades. Hay este que se llama Epidemiología, Diseño y Análisis de Estudio, es de Hernández Ávila, que es el autor del artículo que les acabo de mencionar. También la editorial es la Panamericana, en la actualidad no existe el libro, pero también alguien ya la escaneó, ¿sí? Entonces, pues es posible que con sus compañeros puedan conseguir en un momento dado los capítulos que se necesitan. El que sustituye a este de Epidemiología, Diseño y Análisis de los Estudios se llama Salud Pública, Teoría y Práctica, de este mismo grupo de autores y otros que juntan la salud pública y la epidemiología en este libro porque el otro hablaba nada más de diseños y este ya juntan la salud pública y los diseños epidemiológicos en un solo ejemplar. Desde mi óptica, vale la pena hacer la inversión en el sentido de que el texto será útil para ustedes, no solamente para la epidemiología, sino también para la salud pública. No sé si con sus maestros de salud pública lleven algún texto, pero para mí este es recomendable. ¿Quiénes son los autores? Los autores es un grupo de trabajadores importantes de la salud pública. Todos o la mayoría de ellos trabajan en el Instituto Nacional de Salud Pública o en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, ¿sí? Y se dedican a la epidemiología o a la salud pública. Entonces es gente respetable. Hay otro libro por ahí que se llama Epidemiología Clínica. No recuerdo ahorita el nombre, lo voy a buscar, pero ellas son dos mujeres hermanas y ellas son de la UNAM. La verdad es que tienen una forma simple y amable de escribir, pero el peso más fuerte es, pues obviamente, de estos que están en el Instituto Nacional de Salud Pública. De cualquier manera, les voy a buscar el nombre, se los voy a poner y ya ustedes decidirán. Mi sugerencia sería que lean a Hernández Ávila, porque ellos dominan lo que se hace en terreno de salud pública y epidemiología en México. Entonces, digamos que el monopolio lo tienen acaparado ellos, ¿sí? Por eso mi sugerencia es de que en un momento dado buscaran ese libro si es que piensan comprar alguno. La parte más dramática de esta asignación de temas es que ustedes reciben de los autores un muñeco y cuando lo presentan un monigote. ¿Qué quiere decir? O sea,
se parten los pedacitos y luego entre ustedes ni se comentan, ni revisan las diapositivas, ni nada, de tal forma que unas diapositivas son de chile, otras diapositivas son de mole y otras diapositivas son de dulce. Por favor, el trabajo es por equipo, necesitan unificar las diapositivas. Tratar de que el fondo o la presentación sea uniforme para todo el equipo. Y una de las cosas que les voy a pedir que hagan es que revisen la ortografía. Creo que el mayor pecado que cometen es que se comen prácticamente todos los acentos. Entonces traten de mantener la dieta y alejados de los acentos para que no falten en sus diapositivas. Traten de empezar con un objetivo. ¿Sí? O sea, el objetivo de esta presentación es que ustedes reconozcan A, B, C, D, ¿no? Entonces, por ejemplo, las características más significativas del ensayo clínico controlado, que es la ceguedad, la comparación de las poblaciones, ¿a qué se le llama controlado? Los grupos de estudio, para que ustedes vayan prestando atención justamente a eso que van poniendo en los objetivos y de esa manera sea más fácil para ustedes reconocer cuáles son los puntos capitales que van a tocarse en cada diapositiva. La otra situación que es importante es que antes uno tenía que hacer las diapositivas y luego llevarlas a imprimir y esperar a que nos las imprimieran y ponerlas en el carrusel y luego estarlas proyectando. Entonces, eso significaba trabajo y costo. De tal forma que a veces las presentaciones podían ser muy costosas. Pero en este momento, cualquier diapositiva que ustedes puedan necesitar solamente exige que ustedes le den a la pantallita de agregar diapositiva. Así que no amontonen los textos. Deben usar tantas diapositivas como sean necesarias para que ustedes puedan explicar de una manera correcta las cosas. El hecho de que puedan usar tantas diapositivas como sea necesaria no significa que yo quiero ver el texto copiado y pegado. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, y ese ha sido mi sentir desde que era estudiante, es que yo puedo leer y comprender a una velocidad totalmente diferente que si alguien me está leyendo la información. Entonces, para venir a leer los artículos, pues mejor cada quien los lee en su casa y después de una hora hace un análisis de cuánto he aprendido y nos evitamos este tipo de cosas. Entonces, ¿entienden lo que les quiero decir? O sea, pueden ocupar, incluso si ustedes me virtieran el texto en un momento dado completo, no tendría ningún inconveniente. Pero si nada más se van a dedicar a leer el texto de la diapositiva sin explicar absolutamente nada, no es algo que yo pueda aceptar como una presentación válida. Porque yo puedo leer y cualquiera de ustedes puede leer seguramente mejor que yo. Es eso. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Les decía que el punto de el objetivo central de este semestre es protocolo de investigación, justamente.
Entonces, el protocolo de investigación significa poner las pautas protocolarias para realizar una investigación. Eso quiere decir que en ese documento con claridad qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. O sea, es como si fuera una receta de cocina que hay que seguir de manera muy clara, que debe tener las instrucciones de manera muy clara, donde todo mundo puede encontrar qué es lo que en momento se debe realizar. Eso es un protocolo. En el caso de un protocolo de investigación, son las pautas que rigen la investigación que se va a realizar. Entonces, para un protocolo de investigación, lo que se necesita es seleccionar un tema de interés. Y seleccionar un tema de interés otra vez es por equipo. Entonces, les voy a dar, quedamos en que hoy íbamos a tener ciertas generalidades y luego iban a tener una hora para empezar a repartirse los temas. ¿En eso quedamos ayer? Ayer solo nos mencionó, doctora, que hoy veríamos el programa. Ayer solo les mencioné que deberíamos que y ya no oí lo demás, Mario. Perdón. Hoy veríamos el programa. Ah, ok, salvo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es saber la parte del programa, ¿sí? Y tienen que escoger un tema. Ese tema es el tema que van a desarrollar en el protocolo. Miren nada más aquí a Ramiro en el paisaje nevado. Tienen que escoger un tema que es el que van a desarrollar para protocolo. Y esta tarea tienen que ir haciéndola de manera simultánea. Es decir, el primer mes es un mes de mucho trabajo, porque es mucho trabajo para desarrollar la presentación y es mucho trabajo también para ir seleccionando el tema y afinando el tema que van a desarrollar en el protocolo. Pero conforme vayan desarrollando los temas, les va a ir quedando cada vez más claro qué es lo que van a hacer. No van a hacer la investigación, nada más van a realizar el documento. Eso significa que pueden elegir el tema que ustedes quieran para desarrollar en un protocolo. Sin embargo, mi sugerencia es que elijan un tema cuya disposición en la literatura sea extensa. Porque luego se les ocurre elegir temas para realizar protocolos de investigación que apenas están en desarrollo. Y como son temas que apenas están en desarrollo, no existe la información suficiente para que ustedes a este nivel de conocimiento puedan crear un protocolo de investigación. Es decir, por ejemplo, si en ese momento ustedes decidieran trabajar sobre COVID, ustedes tendrían que desarrollar el marco teórico sin apoyarse en un marco teórico previo. O sea, tendrían que desarrollar todos los aspectos, tendrían que conocer las características del virus, tendrían que conocer las características humanas que se requieren para poder experimentar en ellos los animales que son modelos de laboratorio, ¿sí? Y entonces eso los deja a ustedes con un trabajo que en este momento es difícil, no imposible, pero es difícil que ustedes hagan. En cambio, si toman temas que son muy comunes para la población general,
diabetes, hipertensión, dislipidemia, infarto, embarazo de alto riesgo. O sea, si son temas comunes para la sociedad, están tantos artículos ya publicados en la literatura que para ustedes será fácil encontrar cuáles son los que se necesitan. ¿Sí? Ok. Ahora, muchachos, tienen que entender que en el trabajo por equipo a veces tiene uno que ceder. Y aunque pueda parecer en un momento dado que es un tema aburrido, no, el objetivo no es que ustedes se vuelvan expertos en el tema, ni que a eso vayan a dedicar su vida, sino más bien que aprendan cómo se hace un protocolo de investigación. Así que aunque sea un tema que no les guste, ¿no? Si la mayoría ya está de acuerdo, por favor, es que a veces me he encontrado con que hay puros alfa en un equipo. Y entonces todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo quiere mandar y nadie quiere ceder. Y créanme, para mí eso no se vuelve un problema. Porque llegado el momento, si no tienen cubiertos los objetivos, pues yo nada más les pongo un 0 y se acabó. ¿No? Y entonces ustedes empiezan a batallar. Y luego la mala del cuento soy yo porque no les pone orden a ustedes, pero yo no estoy para ponerles orden. Ustedes son los que tienen que aprender a hacer este tipo de negociaciones y a ceder cuando no vale la pena enfrentarse en la batalla, ¿sí? O sea, el objetivo de esto es aprender a hacer protocolo. Si aparte de eso ganamos conocimiento de las materias o del tema que vamos a leer, pues qué mejor. Y si el tema que elegimos es un tema de conocimiento general e interés general para la población, pues vamos de gane, porque cuando lleguemos a la materia de endocrinología y de revisemos diabetes, sabremos algo de diabetes, porque cuando lleguemos a cardiología y revisemos hipertensión, sabremos algo de hipertensión, porque cuando lleguemos a ginecología y veamos embarazo de alto riesgo, vamos a saber algo de embarazo de alto riesgo. ¿Me entienden? O sea, en esto todo es ganancia, así que cualquier tema que ustedes elijan de información general les va a traer beneficios, no solamente para esta materia, sino para materias futuras. Por eso les digo, tienen que bajarle a sus deseos de ser los que mandan todo el tiempo y procurar que cada uno de ustedes desarrolle sus mejores habilidades. Siempre hay alguien en un equipo que es un líder. Aunque me caiga lo gordo el líder, déjenlo ser el líder. O sea, déjenlo liderear para que de veras se dé cuenta si de veras es un líder o si no lo es. Porque habemos algunos que funcionamos mejor tras bambalinas que frente a público. O sea, somos excelentes para subir y bajar cortinas, pero no para relacionarnos en público. Y de ir viendo cómo hacen los demás las cosas, podemos ir aprendiendo, porque en este acto, en esta obra de teatro, como médicos, siempre tenemos que darle la cara al paciente. Así que eso de que yo soy muy tímido y yo soy muy retraído y yo, o sea, eso en esta profesión no funciona. Uno debe entender que nuestra obligación como médicos es educar a la población y la única forma de educar a la población es enseñándole y la única forma de enseñarle a la población es sabiendo el tema, ¿sí? Y hablando con los pacientes, siendo muy claro. Entonces, todos tenemos que ejercitar las habilidades, pero a veces es necesario que vayamos aprendiendo cómo lo hacen otros. Ok. Bueno. Entonces, miren, tenemos que empezar con el diario de clase.
¿Quién lo va a hacer? ¿A quién le tocó el diario de clase? ¿Lo puedo leer, doctora? Por favor, Nancy. Bueno, el día 26 de enero del 2021 estuvimos en la clase de metodología de la investigación, en la cual en la presentación estuvimos expresando lo que esperábamos de la clase y la doctora nos hizo reflexionar sobre la importancia de aprender de diferentes maneras y que teníamos que esforzarnos más por lo que no llegamos a aprender en el semestre anterior, ya que si dejamos esas cosas pendientes se nos va a ir acumulando y no vamos a poder avanzar en los demás temas con una buena comprensión. Eso fue lo que yo escribí, doctora. Ok, eso fue lo que en términos generales abarcó la clase, ¿sí? O sea, nuestra presentación y los compromisos que todos queremos adquirir. Y entonces, ¿qué dijimos que sería el objetivo para la siguiente clase? ¿Perdón? Es que tu relatoría, tu diario de clase, debe incluir también el objetivo que dejamos pendiente para la clase de mañana. Será de lo del programa. Ok, entonces vamos a ver lo del programa. Muchas gracias, Nancy. De nada, doctora. También debimos haber incluido que vimos la asignación de los equipos, que quedó de tarea lo de los equipos. O sea, ese tipo de cosas también las debemos ir marcando, porque digamos que es la bitácora de lo que vamos haciendo y de esa manera podemos revisar con mucha claridad qué es lo que tenemos pendiente. O sea, el diario tiene que hacerlo uno de ustedes y ese uno, el que decida hacerlo, quedamos en que puede ser por lista, se lo puede pasar a los demás y los demás hacer anotaciones sobre ese diario. O para los que sean más ordenados y están acostumbrados a hacer su propio diario, pues estar como una lista de cotejo de qué hicimos y qué es lo que tenemos pendiente para hacer el siguiente día. Entonces, hasta ahorita tenemos pendiente para la próxima clase el seleccionar los temas de protocolo, el repartir los temas de ensayo clínico controlado, corte, encuesta y casos y controles. O sea, el repartir al interior de cada equipo los temas. Y lo que vamos a hacer ahorita es estamos con la parte del encuadre, la asignación de temas y formación de equipos. Reconocer los diseños epidemiológicos. Esto es una actividad que en términos generales me toca hacer a mí ahorita. Probablemente sea la única clase que me vean dar. Probablemente esta y la de la próxima semana. A menos que ustedes me digan, queremos que nos ayude a revisar tal cosa, será la única otra oportunidad. Usualmente cuando esto ocurre y se hace por equipos, por el equipo que va a presentar, pues estando allá en la escuela teníamos la ventaja de que terminando la clase el equipo se bajaba y me decía, oigan, es que no entendemos esto, y en ese momento ya les explicaba o hacíamos una cita y ya les explicaba aquello que no estaban entendiendo para ponerles en perspectiva las cosas. Déjenme decirles que el equipo que más asesoría requiere es el equipo de corte, porque la corte introduce algunas mediciones cuyo vocabulario es difícil de comprender. Entonces, para evitar problemas,
Y para facilitar interpretaciones, el reconocer los términos o entender de qué se trata representa que en verdad ustedes hayan entendido el significado de las palabras. Por ejemplo, la parte de incidencia que ya ustedes han oído nombrar a muchos de sus doctores, estoy segura, o prevalencia. ¿Qué han oído? ¿Incidencia o prevalencia? Ambas, ok. Entonces, por ejemplo, dice que la incidencia es el número de casos nuevos presentes en una población, ¿sí? Entonces, el número de casos nuevos es el evento. ¿Qué es el evento? Es lo que a mí me interesa conocer. El número de enfermedad, dice el libro viejito, dice, es el número de casos nuevos de una enfermedad presentes en una población. La epidemiología moderna cambia enfermedad por evento, ¿no? Porque ya no nada más nos interesan los procesos morbosos, sino también los estados de salud o cualquier otro evento que pueda ser de interés. Puede ser un evento de educación, un evento deportivo, ¿no? O sea, el número de eventos presentes en una población. Aquí ahora el asunto es entender qué características debe cumplir el sujeto para poder considerar que tiene el evento. Y número 2, qué características debe tener el sujeto para decir que forma parte de esa población, ¿no? Porque si yo quisiera saber, por ejemplo, la relación que existe entre hombres y mujeres en el quinto B, yo tendría que tener la lista completa, ver quiénes son hombres, quiénes son mujeres y poder entender cuál es la relación. Si la relación es por cada un hombre hay una mujer, o por cada una mujer hay dos hombres, o por cada dos hombres hay una mujer. Debería tener las características de la lista oficial, porque en tanto la lista no sea oficial, mi resultado puede estar equívoco. ¿Sí? Entonces, para las características de la población, generalmente uno delimita cuáles son las características que debe ofrecer y en el numerador están los eventos, pero en el denominador están solamente los sujetos que están en riesgo. Y en una población, no todos los sujetos están en riesgo. Por ejemplo, en una población hay hombres, mujeres, niños y ancianos. Pero si lo que yo voy a estudiar es la desnutrición, ¿quiénes están en riesgo? De los que acabo de mencionar. O los niños y los ancianos, ¿no? O sea, los adultos no. Bueno, depende de la situación, sí. Por eso están en riesgo. Yo pregunto, ¿quiénes están en riesgo? La primera pregunta sería, ¿qué es riesgo? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que yo tendría que contestarme es ¿qué es riesgo? Y entonces, como definición, riesgo es la probabilidad de sufrir algún evento. ¿Ustedes creen que un adulto no tiene ninguna probabilidad de sufrir desnutrición? Sí. A ver, Ramiro, dígame, ¿los adultos no tienen probabilidades de desnutrirse? En efecto, sí se pueden desnutrir. O sea, No, pues entonces depende de la situación. entonces están en riesgo. ¿Sí? O sea, puede ser que su probabilidad sea menor niños o con la de los ancianos, pero ellos están en riesgo. Entonces, en el numerador están todos los sujetos que están desnutridos y en el denominador, ¿quiénes están? Es pregunta, ¿eh? Como
como el total de la población. ¿Quiénes? Sí, el total de la población. ¿Quiénes Pues son? dependiendo de la sección que se esté estudiando, si son adultos. No, pero yo no le estoy diciendo que me defina una, o sea, yo lo único que quiero saber es, si yo quiero calcular la prevalencia de desnutrición en una población, lo primero es, en una población, ¿quiénes existen? ¿A quiénes debo contar en una población? Niños, mujeres, hombres, adultos mayores. Ok, a ver, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes forman parte del numerador? eh, Si yo quiero conocer la prevalencia de la desnutrición y la definición de prevalencia es el número de casos presentes en una población, ¿quién forma el numerador? Pues aquellos que sufran de desnutrición. Ok, muy bien. Y divididos sobre la población en riesgo. ¿Quiénes son el denominador? En este caso de la desnutrición serían todos, ¿no? Porque todos tienen riesgo. Ándele, en este caso son todos. Pero si yo quisiera conocer nada más la desnutrición infantil, ¿quién es el numerador y quién es el denominador? los casos y los niños, respectivamente. Los casos y los niños, explíqueme porque yo no entendí eso. No sé a quién voy a poner en los casos y no sé a quién voy a poner en En los el niños. numerador van a ir los casos y en ¿Pero el quiénes son los denominador casos? Es que no sé quiénes sean los casos. la cantidad de afectados. ¿De afectados de qué? De desnutrición infantil. Ok, los niños desnutridos. Ok, ¿y en el denominador? Pues los niños que están sufriendo de la desnutrición. ¿Cómo? Entonces, ¿quiénes van en el numerador? Ya no entendí. En el numerador van los casos ya detectados de desnutrición infantil Ajá. y en el denominador va la población restante de niños que no tienen desnutrición, pero pueden. Todos. Fíjese, en el numerador van los que tienen la afección y el denominador incluye a todos los sujetos, incluidos los que están en el numerador. ¿Sí? A ver, Sí, ya entendí, gracias. muchachos, ¿les queda claro cómo van a hacer su exposición? O sea, ustedes van a pararse a decirme, es que es la población que está en riesgo, y yo les voy a preguntar, ¿y qué riesgo? Es que es la población que tal cosa. Ah, ¿y qué es eso? Esa es una cosa. La siguiente cosa es, no inventen. Las palabras tienen un significado específico. Porque luego se imaginan que las palabras tienen un significado que no corresponde. Y entonces entender las cosas les es difícil, porque como no entienden la palabra base, porque no la reconocen en su vocabulario, empiezan a tener dificultades para interpretar las cosas. Pero en esta materia, precisión tiene un significado específico, exactitud tiene un significado específico, confiabilidad, validez, todas las palabras tienen un significado específico. Si ustedes nada más se imaginan lo que quiere decir, va a ser muy complicado que ustedes adquieran los conocimientos precisos que son necesarios para poder entender con claridad los temas. ¿Sí? Hay, por ejemplo, palabras
como eficacia, efectividad, eficiencia, que la mayor parte de nosotros ocupa de una manera inadecuada porque no conocemos con exactitud y precisión el significado. ¿Sí? Simple y sencillamente, por ejemplo, la palabra validez. ¿Qué es lo que es válido? Porque ustedes le dicen a su mamá, no se vale. ¿Qué es lo que no se vale? O sea, la validez tiene un significado específico. Entonces, con esto tienen una idea de la cantidad de trabajo que tienen para la presentación y por qué les estoy dando una semana, y que la semana es porque desde hoy van a empezar con ese chistecito, porque de otra manera vamos a llegar a la próxima semana y va a ser una verdadera tragedia empezar la clase. ¿Sí? Entonces, la semana la tienen porque van a invertir apropiadamente los tiempos. No porque van a esperar a que llegue miércoles de la próxima semana y en ese momento van a repartir al muñeco y el viernes vamos a ver al monigote. ¿Sí? O sea, no, yo no quiero ver eso. Las clasificaciones de los diseños para que se empiecen a dar una idea más o menos de cómo es este asunto. Sí, voy a cambiar esta pantalla y voy a ponerles la tabla de la clasificación que vamos a revisar el día de hoy. Y en el momento en el que vaya demasiado rápido, ustedes me detienen. Y me dicen, no entendí tal cosa. ¿Ah? Ok, a ver, entonces. ¿Pueden ver mi pantalla? Dice diseños epidemiológicos. Es una diapositiva con una tabla y una clasificación. No, doctora. No, doctora, no se ve. ¿No lo ven? Qué barbaridad. No. Y yo ya iba a empezar a hablar. ¿Ahora? Ya se ve. Ya. Muy bien. Entonces, déjenme aumentarle el tamaño a ver si. Ah, no, porque entonces ya no se alcanza a ver completo. Esta es una tabla muy sencilla. Es la tabla de la clasificación de los diseños epidemiológicos que viene justamente en el artículo de Mauricio Hernández Ávila que les acabo de comentar que tienen que recuperar. Para el equipo que tiene diseños epidemiológicos, el ensayo clínico controlado aleatorizado, ese trae muy poca información en este artículo. Van a tener que buscar otra fuente para poder completar su información. Entonces, fíjense, cuando uno empieza a leer una tabla, y esta es la clase de la lectura de una tabla, ¿cómo tiene uno que leer una tabla? Lo primero que se debe leer en una tabla, en una figura, en una gráfica, es el título. Siempre lo primero es el título. Y lo que debe uno leer inmediatamente después es el pie de tabla, el pie de figura, el pie de gráfica, que es la parte que está ahora sí que en los pies de la tabla, no en el contenido de la tabla, sino por fuera de la tabla, pero que todavía pertenece a la información de la tabla, donde vienen todas las aclaraciones de las abreviaturas, los asteriscos o las pruebas estadísticas que se usaron, o por ejemplo, en el caso de algunas gráficas, si estoy usando los promedios o las medianas o las desviaciones estándar. Entonces el título y luego los pies de tabla. Aquí el título dice que lo que vamos a ver
es los diferentes diseños epidemiológicos. Y en el pie de tabla, pues en realidad está la fuente. No parece que los autores consideraron que no necesitan ninguna aclaración porque su tabla está perfectamente bien hecha. Entonces, lo segundo que debe uno aprender es que, al igual que cualquier forma de lectura, nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, empezando con esa regla, los diseños epidemiológicos pueden ser clasificados por su tipo de estudio, por la asignación de la exposición. Otra clasificación es por el número de observaciones por individuo. Otra clasificación es por criterios de selección de la población de estudios. Otra clasificación es por temporalidad y otra clasificación es por su forma de análisis. Entonces, ¿cuántas clasificaciones les muestra esta tabla de los diseños epidemiológicos? 6. 6, exactamente. A ver, entonces ahora dijimos que de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Así que la primera clasificación que vamos a ver es la de la clasificación por el tipo de estudio. Y ahí los clasifica en ensayo aleatorizado, pseudo experimental, la corte, el casos y controles, la encuesta y el conglomerado. Es decir, de acuerdo al tipo de estudio, ¿cuántos estudios tiene? 6. Ok, muy bien. Por la asignación de la exposición, lo primero que yo tendría que preguntar es, ¿qué es eso de exposición? ¿No? O sea, eso es lo primero que yo tendría que preguntar. Así que eso significa, fíjense, que en su texto el autor ya habló de el tipo de estudio, cómo se clasifica. O sea, este tipo de estudio, los tipos de estudios se clasifican por la manipulación de la variable independiente o si son experimentales u observacionales. Entonces, por ejemplo, el ensayo aleatorizado y el pseudo experimental son porque puede uno manipular la variable independiente, y la corte, el casos y controles, la encuesta y el conglomerado, no puede uno clasificar, no puede uno manipular la variable independiente. Y por eso dice Entonces, fuera de control. Aquí en la tablita. sí, fuera de control del investigador, exactamente, nada más que deme un chancecito porque el control el control de la asignación de la exposición tiene que ver con esta segunda clasificación. Y yo estoy hablando nada más del tipo de estudio. O sea, esta clasificación del tipo de estudio se refiere nada más a la primera columna. O sea, ¿cuántos tipos de estudio conocemos? Ya me dijeron que 6, que es el ensayo aleatorizado, el pseudoexperimental, la corte, el casos y controles, la encuesta y el conglomerado. Entonces, esa clasificación del tipo de estudio, ¿a qué obedece? A ver, les voy a preguntar. ¿Cuántas variables aprendieron en el semestre pasado? ¿Cómo se clasifican las variables? Se clasifican en, ¿En qué? se pueden clasificar en 2. A ver, lo que me dijeron fue que se pueden clasificar en 2. ¿Eso fue lo que me contestaron? Sí, O sea, clasificación 1 y clasificación 2, ¿o cómo está eso? Pues hay las variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Ah, no se escucha, doctora. ¿Ya?
Sí, ya se escucha. Ok. Déjenme, pongo los audífonos y entonces ahora parece que me están gritando, muchachos. Espérenme. Déjenme bajarle a esto. A ver. Y esa clasificación de cualitativas y cuantitativas, ¿cómo se logró? Pues, por ejemplo, las cualitativas son pues aquello que se puede medir de pues alguna forma, mientras las cualitativas pues no se puede, no puede ser medido, A solo ver, puede fíjense. catalogarse. A ver, es un adelanto. Por su escala de medición, las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Por su escala de medición. Pues cuando yo pregunte por su escala de medición cómo se dividen las variables, ustedes me tienen que rezar cualitativas y cuantitativas. Cuando yo pregunte cuáles son las cualitativas, aquellas que mencionan una cualidad. Cuando yo pregunte cuáles son las cuantitativas, aquellas que cuentan. ¿Sí, Yaciel? Ajá, ok. ¿Qué otro tipo de variables conocen aparte de las cualitativas y las cuantitativas? Pues dentro de las cuantitativas está la variable continua y la discreta. Ok, pero esa es una subclasificación de las variables cuantitativas. Yo lo que quiero saber es otra clasificación de variables. O sea, a ver, por su escala de medición las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales y ordinales y las cuantitativas pueden ser discretas y continuas o de intervalo y de razón. Esa es una clasificación. Otra clasificación que conozcan. Por su relación, A ver, la de su que relación. es variable independiente y variable dependiente. Ok, a ver, entonces, por su función, doctora, ¿sí? Por su función, las variables se clasifican en variable independiente, variable dependiente y variable de confusión. ¿Cuál es la independiente? La que puede manipular el investigador. ¿Cuál es la dependiente? La que no puede manipular el investigador. ¿Cuál es la independiente? Aquella que es la causa. ¿Cuál es la dependiente? Aquella que es el efecto. ¿Cuál es la independiente? La variable de efecto. ¿Cuál es la dependiente? La variable de resultado. Todo eso tienen que saber. ¿Sí? A ver, entonces, ya entendieron, a ver, las variables que pueden tener diversas clasificaciones dependiendo de lo que uno quiera saber. Entonces, si yo pregunto, de acuerdo a su función, ¿cómo se clasifican las variables? ¿Cuál va a ser la respuesta? Variable independiente y variable dependiente. ¿Y cuál otra le acabo de ¿Y decir? variable confusa? No, confusa no. Perdón, escuché mal entonces, De doctora. confusión. De confusión. Ok, gracias. ¿Sí? Y cuando yo les pregunto por su escala de medición, ¿cómo se clasifican las variables? Cualitativa y cuantitativa. Ándele, ahí está. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los diseños epidemiológicos tienen diversas clasificaciones. Cuando los diseños epidemiológicos se clasifican por el tipo de estudio, los resultados, así como aquí, por ejemplo, las variables nominales pueden ser dicotómicas o politómicas, aquí, por su tipo de estudio, los diseños pueden ser el ensayo aleatorizado, el pseudo experimental, la corte, el caso de control, la encuesta del conglomerado. ¿Ya entendieron? Ok, entonces, por la asignación de la exposición, ¿cómo pueden ser los estudios? Díganme, por favor. Alguien tome la palabra y dígame. Bueno, nos dice que es aleatorio, a conveniencia, fuera de control, y pues ya los demás son fuera de control. Ok, entonces, si yo voy a clasificar a los estudios por la asignación de la exposición, solamente puedo tener tres tipos de estudio. Aquellos que son asignados aleatoriamente, aquellos que son asignados por conveniencia y aquellos que están fuera de mi control. ¿Sí queda claro? A ver, por el número de observaciones por individuo.
¿Alguien más que tome la palabra y me explique cómo son? Longitudinal o transversal, o ambos. Ándele, exactamente. Entonces, eso quiere decir que de acuerdo al número de mediciones u observaciones, yo puedo tener los longitudinales, los transversales y algunos que pueden ser longitudinales y transversales. ¿Sí? Ok. Bueno, eso de longitudinales y transversales quiere decir que pueden cumplir las dos características y la respuesta es no. Son longitudinales o transversales. ¿Sí? Es una característica que si es uno, no puede ser lo otro. ¿Mm? Criterios de selección de la población de estudio. ¿Cómo se clasifican? Ninguno, exposición o evento. Es decir, solamente tengo 3 tipos de estudios. Aquellos en donde no pongo ningún criterio para seleccionar a la población, aquellos en las que yo selecciono a la población por aquella característica a la que está expuesto. Por ejemplo, yo quiero estudiar nada más a los sujetos que están expuestos al consumo de refresco. Esa es la exposición, ¿sí? O por el evento, yo voy a seleccionar a los sujetos solamente por aquellos que tengan insuficiencia renal y solamente selecciono para mí, como parte de mi población, a aquellos sujetos que tienen el evento que a mí me interesa estudiar. Entonces, pueden ser ninguno, puedo seleccionarlos por el evento o puedo seleccionarlos por la exposición. ¿Quedó claro? Sí. Sí, ¿Sí? doctora. Ahora, la temporalidad. ¿Cómo se clasifica? Puede ser prospectivo o retrospectivo. Ok, y aquí aparece un término adicional que no aparece en la tablita del artículo, pero sí aparece en el artículo, que es prospectivo. Quiere decir cuando se realizan hacia el futuro. Retrospectivo es cuando se realizan en el pasado. Y ambispectivo es cuando empiezan en el pasado, pero siguen en el futuro. ¿Sí? Ok. Y luego, por su forma de análisis. Por su forma de análisis es por su unidad de análisis. ¿Cómo se clasifican por su unidad de análisis? Individuo. O grupo de población. Ok, a ver, entonces, hasta ahí creo que lo único que falta aclarar es el tipo de estudio. El tipo de estudio se clasifica por la manipulación de la variable independiente. Si se puede manipular la variable independiente es el ensayo aleatorizado y el pseudo experimental. Si no se puede manipular la variable independiente, son la corte, el caso sin control y la encuesta y el de conglomerado. ¿Sí? Ok, a ver, entonces, adicionalmente, ¿cómo puedo hacer la lectura? ¿Alguien tiene duda de esta tabla? No. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántas clasificaciones hasta el momento conocen para los diseños epidemiológicos? 6. ¿Cuántas? 6. 6, exactamente. Que es por el tipo de estudio, por la asignación de la exposición, por el número de observaciones, por los criterios de selección de la población de estudio, por la temporalidad y por el análisis. ¿Todos de acuerdo? O sea que se dan cuenta cuánto ya tienen que aprender para el día de hoy. Ya tienen un chorro, porque eso ya. Ahora, vamos a tratar de aclarar qué significa cada una de las cosas que tenemos ahí. Fíjense, el estudio, por su tipo de estudio, existe el ensayo aleatorizado. El ensayo aleatorizado tiene la característica de que la asignación de la exposición es aleatoria.
Vamos a suponer que yo quisiera asignar, bueno, la característica de estos estudios es que tiene uno o dos grupos. De manera muy básica, los diseños epidemiológicos tienen dos grupos. El grupo que me sirve de control o de referencia y un otro grupo, que puede ser el grupo de la exposición, que puede ser el grupo del evento, o que puede ser, como en el caso del ensayo clínico controlado, el grupo de la maniobra. Entonces, en el caso del ensayo aleatorizado, tiene dos grupos. El grupo tratado y el grupo no tratado. Pero la exposición es aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decidir quién va al grupo control y quién va al grupo experimental. Pues ahora que está tan de moda, que en la televisión estamos oyendo que los estudios van en fase 3, sí, recuerdan que los estudios de las vacunas están en fase 3, ¿sí? Al estudio de fase 3. El estudio de fase 3 es el ensayo clínico controlado, doble ciego, aleatorizado, que es el que los cuates lo conocen simple y sencillamente como el ensayo aleatorizado que están viendo ustedes acá. Ese tiene grupos de estudio. Un grupo recibe la vacuna, que es el grupo tratado, y otro grupo recibe un placebo, que es el grupo no tratado. Entonces, ¿a quién le doy la exposición? La exposición es la vacuna, en este caso, pues al grupo tratado. ¿A quién no le doy la exposición? Es al grupo no tratado. Pero ¿cómo decido yo quién va a recibir la vacuna y quién no? Por aleatorización. Entonces aquí la pregunta que queda de tarea para ustedes es, ¿qué es eso de la aleatorización? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Alguien tiene dudas? Ok. Entonces, luego dice que por el número de observaciones, el ensayo clínico aleatorizado, cuya exposición es aleatoria, es longitudinal. Longitudinal quiere decir que tiene al menos 2 mediciones. Al menos 2 mediciones quiere decir que puede tener más mediciones, ¿sí o no? Sí, ¿no? Porque Ok, tiene menos 2. Ok, entonces, si solamente tiene una medición, no es longitudinal, pero si tiene al menos 2 mediciones, es longitudinal. Pero para que sea longitudinal en términos generales, nosotros queremos que tenga más de 2 mediciones, ¿sí? Pero por definición uno dice que un estudio es longitudinal si tiene al menos 2 mediciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los que están recibiendo la vacuna, a lo mejor lo que les miden es la ausencia del virus, de las cuentas de réplicas virales al inicio, y luego se los miden en 6 meses, y luego 6 meses después, ¿sí? Y comprueban que aquellos que recibieron la vacuna están libres de replicación viral a los 6 meses y al año, pero debieron tener una medición basal, donde demuestren que no tienen réplicas virales, ¿sí? Ahora, por los criterios de selección es ninguno, es decir, yo no tengo ningún inconveniente en elegir para mi estudio a sujetos que sean hombres, a sujetos que sean mujeres, a sujetos que sean niños, a sujetos que sean ancianos, a sujetos que estén enfermos de otra cosa, o sea, que tengan un otro evento que no sea obviamente el que es el evento de interés,
pero pueden ser deportistas o pueden ser sujetos diabéticos, pueden ser sujetos que no tengan ninguna otra enfermedad, pueden ser sujetos que hayan recibido vacunas, pueden ser sujetos sin vacunas. A eso se refiere con que yo no tengo ningún criterio de selección de la población de estudio. Lo único que requiero es que no tengan el evento de interés que estoy buscando. ¿Sí? Temporalidad. La temporalidad se refiere como definición a en este caso, a la búsqueda del evento. ¿Sí? Pero en otros casos puede deberse a la búsqueda de la exposición. En este caso se refiere a la búsqueda del evento, que sería la presencia de la enfermedad, de la COVID, ¿sí? O sea, de ser positivo al SARS-CoV-2. Y el análisis se refiere en cuestión al individuo a que son tomadas en cuenta para los resultados, para ofrecer los resultados, las características de los individuos. Entonces, si ustedes han prestado mediana atención a lo que dicen las noticias respecto a esto, ¿quiénes no van a ser vacunados? O sea, el gobierno ha dado información de que la población ha sido dividida en dos grupos. Los que van a ser vacunados y los que no van a ser vacunados. Los no vacunados, las personas que tengan en ese momento la enfermedad. Bueno, sí, pero en términos generales ese anuncio no se dio, sino en dos grupos etarios. No son los que están en población. Ay, perdón. Ahí iba a decir que las personas que tienen factores de riesgo van a ser los vacunados, ¿no? Es lo que he escuchado. O sea que si usted no tiene factores de riesgo, ¿usted no va a ser vacunada? ¿Cuántos años tiene, Nadia? Tengo 20. O sea, más bien primero las personas que tienen más factores de riesgo. Y al último, los que no tienen. O el Pero resto de la factores, población. cuando dice, a ver, espérenme. Es que el anuncio fue que van a ser vacunados. ¿Quiénes no tienen factores de riesgo? A ver, dígame, ¿quiénes no tienen factores de riesgo? Nadia. ¿Por qué cree usted que la tenemos en su casa guardadita? Bueno, o sea, sí tenemos, pero tenemos menos. Entonces, todos los que tienen factores de riesgo van a ser vacunados. Ajá. ¿Sí? Y los que no tienen factores de riesgo no van a ser vacunados. Pues ¿sí? se supone que todos vamos a ser vacunados, ¿no? En algún momento todos vamos a estar vacunados, pero como que Pero ese es el orden a gobierno ya seguir. dijo, no, el gobierno ya dijo que hay una población que no va a ser vacunada. ¿Quiénes son? ¿A quiénes no van a vacunar? A mujeres embarazadas, Ok, estos son factores de riesgo específicos por los que sí deberían ser vacunados porque tienen factores específicos, pero bueno, esa es otra cosa. A ver, ¿tienen hermanos chiquitos? ¿Tienen sobrinos? ¿Chiquitos? ¿Cuándo les toca la vacuna a ellos? Bueno, yo vi una noticia que decía que a la población menor de 16 años. Esa no se va a vacunar, ¿sí? Eso es lo que vio. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Quiénes no van a ser vacunados? Pues los menores de 16 años. ¿sí? Todos los demás estamos en riesgo de sufrir el evento. La pregunta es, ¿los niños menores de 16 años no van a ser vacunados? Digo, ¿no están en riesgo? Sí están en riesgo, ¿sí? Pero fíjense que ahí casualmente
se necesitaría hacer un ensayo clínico controlado específico para menores de 16 años para saber cómo reaccionan. Porque los estudios dan luz de cómo se comporta la población que es mayor de 18 años. En México estamos ampliando porque es un límite de edad en donde casi todos los países consideran a la adultez, ¿no? Y cuando ustedes, no sé si ya estudiaron en psicología, si es que ya llevaron psicología, adolescencia y adultez, la mayor parte de los países consideran que hemos dejado la adolescencia o la pubertad a los 18 años, ¿sí? Entonces, por eso se toma como un, digamos, como un punto de corte para separar la población adulta de la población adolescente. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones generales de salud, es que a lo mejor ustedes no han comprendido todavía, porque nadie se los ha explicado, que la Organización Mundial de la Salud pone los grupos de edad de acuerdo al riesgo de salud y muerte que tienen las poblaciones. Entonces, algunos países africanos, cuyo riesgo de morir ocurre en una edad muy temprana, como los 45 años, son ya de la tercera edad. O sea, son ancianos ya, porque su riesgo de muerte por enfermedad es muy alto. O sea, las condiciones de vida han sido tan severas que el proceso de envejecimiento se ha acelerado. Entonces nosotros tenemos considerada la vejez o la edad de adultos mayores a partir de los 60 años, porque en nuestro país a los 60 años nuestro proceso de envejecimiento empieza como tal para llegar a la senectud, no porque empecemos a envejecer a esa edad, sino porque ya nos vamos a volver senectos, ¿sí? Entonces, en el caso de el punto crítico de los 18 años, que para nuestro país se baja a los 16, ¿por qué creen que esté dado, muchachos? De acuerdo a lo que acabamos de discutir ahora. Por las condiciones de pobreza y salud general que tiene el país, ¿sí? O sea, estamos más expuestos, somos un país pobre, somos un país ignorante y en consecuencia hacemos cosas que no debemos hacer. Entonces hay que bajar un poco el límite de edad. Sí empiezan a vislumbrar cómo se manejan en medicina ciertas cosas. Por ejemplo, salubridad marca para nosotros, y luego todavía está no solamente la Organización Mundial de la Salud, que eso es para el mundo entero, ¿no? Pero para nosotros, ¿quién es? ¿Qué organismo, dependiente de la OMS también, marca las pautas de salud para nosotros? ¿La Secretaría de Salud? Antes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud le rinde a la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de eso, ¿a quién le rendimos cuentas? ¿COFEPRIS? ¿A quién? ¿COFEPRIS? Organismo regulatorio que el CDC en Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades. Aquí no tenemos un CDC como tal porque el COFEPRIS y la FDA y todos esos marcan cosas diferentes. El COFEPRIS, que en realidad es la FDA, no el CDC, es el que regula los que pueden ser administrados como medicamentos, ¿sí? No, es un organismo de salud. Organización Panamericana, ¿no? Entonces tenemos a la OMS y luego la OMS, que es el mundo, lo divide por regiones.
Y nosotros pertenecemos a la región de América Latina y el Caribe, que en conjunto reciben el nombre de Panamericana. ¿Sí? Entonces, y una vez que sea eso, ahora sí nos dividimos y nosotros como tal en México rendimos cuentas a la Secretaría de Salud. Entonces, esas pautas se van poniendo no nada más porque alguien tiene el capricho de decir, ay, miren, no, o sea, yo creo que los niños deben ser, pues ahora que nos hemos vuelto tan relajados, pues hay que sean los niños hasta que cumplan 19 años. Y a partir de los 19 años nos nombramos adolescentes hasta que tengan 30. ¿Sí? Y los adultos hasta que tengan 70, rápidamente, de la clasificación de adulto mayor a la de adulto normal. ¿Sí entienden? Entonces hay países en donde esas clasificaciones se van moviendo por el incremento al riesgo, ¿sí? Por el incremento a la exposición. Eso es lo que están viendo aquí en estos, en esta clasificación, en estos diseños. Entonces, no sé si con esto ustedes de alguna manera llegan a comprender la importancia que tiene que uno entienda con claridad el significado de estos términos. ¿Sí? Bueno, entonces, criterios de selección ninguno, criterios de selección por exposición, o sea, si yo estoy expuesto al consumo de refrescos, si yo estoy expuesto a una educación baja, si yo estoy expuesto a un accidente de tránsito, si yo estoy expuesto a un programa de salud de actividad física, si yo estoy expuesto a una dieta saludable. ¿Entienden ahora qué es la exposición? ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, también si yo tengo un evento, el evento puede ser la carrera como tal, o sea, la competencia, el partido de, o sea, estar cursando con el evento como tal. ¿No? Puede ser una enfermedad, puede ser un evento de salud o un evento de enfermedad. El evento que yo puedo querer estudiar es cómo logran los sujetos mantener unas cifras de glucosa aceptables o sanas. No me interesa la diabetes, me interesa saber cómo hay sujetos que mantienen sus niveles de glucosa en límites normales. ¿Sí entienden ahora qué es un evento? Ok. Prospectivo ya habíamos hablado que es hacia el futuro, retrospectivo al pasado, ambispectivo es que empiezan en el pasado, siguen al futuro, al individuo. En este caso, estábamos hablando de las vacunas y lo que pudimos observar fue que los reportes son en función del individuo, del análisis que se hizo del individuo y por eso no se puede vacunar a toda la población porque los individuos estudiados son solamente sujetos mayores de 18 años. ¿Sí? En el caso de que fuera la población, de que el análisis no fuera por el individuo, sino el análisis fuera por el grupo población, ¿a quiénes se hubieran incluido en estos ensayos de vacuna? A los menores de 18. A todos, ¿sí? Menores y mayores de 18 años. Pero vean cómo el ensayo aleatorizado siempre se basa en el individuo. Él no tiene las características de incluir al grupo población. Eso quiere decir que si ustedes van a hacer un ensayo aleatorizado, deben delimitar con mucha precisión la edad del grupo. ¿Sí? ¿No pueden meterlos a todos revueltos en una licuadora? No. Cuando dice el individuo, deben especificar claramente si van a ser hombres o mujeres o ambos. Cuando dicen el individuo, deben marcar las características específicas que debe tener la población. Por ejemplo, no embarazadas. Entonces, ¿sí entienden ahora la diferencia de
hacer un análisis en función del individuo o hacer un análisis en función de grupo o población. En grupo o población no me importa si son hombres o mujeres, no me importa si son mujeres embarazadas o no, no me importa si son ancianos o niños. Simple y sencillamente veo los resultados que aparecieron en la población. ¿Sí? En cambio, en el individuo, yo digo, como están reportando en las vacunas, que se han vacunado más mujeres o más hombres y que los efectos secundarios han sido más en mujeres que en hombres, o que el porcentaje de titulación de anticuerpos es mayor en mujeres que en hombres. ¿Sí entienden ahora la diferencia? Ok. Conveniencia, bueno, el pseudo experimental ya les había dicho por el tipo de estudio que es. Conveniencia. Conveniencia dice asignación de la exposición por conveniencia. Quiere decir que a mí me caen bien los sujetos que juegan básquetbol y a todo el equipo de básquetbol le voy a hacer el estudio como el grupo tratado, ¿sí? Y como los que juegan voleibol no me caen bien, ¿sí? Pues esos o no me convienen porque voy a ir a traerlos a otro lado y a los de básquetbol los tengo aquí a la mano. ¿Sí? Eso es conveniencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros como médicos, ¿a qué pacientes tenemos a la mano para decir, no, pues es que mi asignación de la exposición es por conveniencia? ¿A qué sujetos tenemos a la mano? Yo ya soy médico y estoy trabajando. ¿Quiénes son los sujetos que puedo por conveniencia tener a la mano? Los pacientes. Ándele, los pacientes de mi consultorio. Porque seguramente los de su consultorio les va a costar más trabajo conseguirlos. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio con los en la faxa, ¿a quiénes debería yo incluir por conveniencia? A mi salón. Ándele, ¿ya entendieron lo que es conveniencia? Muy bien. Fuera de control. Fuera de control quiere decir a ver, voy a un punto, un punto y aparte. ¿Sí? Punto y aparte significa esto. ¿Alguno de ustedes fuma? Nadie. Perfecto. ¿Sí? Ahora, Alejandra Ríos a partir de hoy va a tener la tarea de fumar 2 cigarros al día. Nadia Martínez va a tener la tarea de fumar 3 cigarros al día. Y Lisette García 4 cigarros al día. ¿Realmente puedo tener el control de la exposición? No, ¿verdad? No. O sea, eso quiere decir que si ustedes fumaran, ¿quién tiene el control de la exposición? Nosotros mismos. Exactamente. Entonces, el sujeto se expone a algo en la medida que quiere y puede, y eso está totalmente fuera del control del investigador. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir fuera de control. ¿Quedó claro? Muy bien. Creo que ya no falta explicar ningún término de esa diapositiva. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar otra diapositiva con otra clasificación. ¿Sí? Que esta es la clasificación que ustedes tienen que aprender sí o sí, porque es la clasificación que, como les digo, permea en el país porque los que dominan la salud pública son los del Instituto Nacional de Salud Pública y ellos hicieron esta clasificación. Pero a mí no me gusta. Así que ustedes tienen 2 tareas, aprender esta porque es la que el país les va a exigir
y aprender la otra porque es la clasificación que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a mover mi diapositiva, es esta. Fíjense, entonces los diseños epidemiológicos se clasifican por la manipulación de la variable independiente en experimentales y en observacionales. Los experimentales y los observacionales, a su vez, pueden tener por unidad de análisis al individuo y a la comunidad o la población. Los experimentales, cuya unidad de análisis es el individuo, es el ensayo clínico controlado y las pruebas clínicas. Los experimentales, cuya unidad de análisis es la comunidad o la población, tenemos al ensayo de campo y el ensayo comunitario. Los observacionales, por su unidad de análisis el individuo, tengo la corte, el casos y controles, el caso-caso y la encuesta. Y aquellos cuya unidad de análisis es la comunidad o la población, es el estudio de panel y el ecológico. Entonces, si se fijan en términos generales, es exactamente lo mismo, nada más que yo se los divido en experimentales y observacionales. Experimentales, en la otra tabla está el ensayo aleatorizado y el pseudo experimental, y luego ya todos estos son observacionales, ¿sí? Y luego, por el individuo, y tenemos exactamente los mismos, vean. Tengo estos dos acá, y estos 4 acá, que en la otra tabla el que falta es el de caso a caso. ¿Sí? Y luego de la comunidad, aquí tengo el ensayo de campo, el ensayo comunitario, el de panel y el ecológico, y en esta tabla solamente tienen al de conglomerado. ¿Sí? Pero básicamente la idea es la misma. Entonces, tienen mucha tarea para en términos generales, ya ponerse a ¿sí? Entonces, ¿creen que los 25 minutos que... Bueno, primero, ¿dudas? ¿No? ¿Todo quedó muy claro? Me parece muy bien. ¿Creen que en los 25 minutos que faltan puedan repartirse al muñeco? ¿Ponerse de acuerdo para buscar la información que necesitan y repartirse al muñeco? Bueno, la próxima clase vamos a esperar que ustedes me comenten en términos generales cuál es el tema que creen que podrían desarrollar para su protocolo. Esa clase es la del viernes. ¿Sí? De ninguna manera quiere decir que ya tienen que empezar a estudiar el día que les... O sea, el viernes que veamos los temas, vamos a ver al tema que me están sugiriendo, y de otra manera pues yo les voy a hacer una sugerencia de mire, este no le conviene por esto, por esto y por esto, les sugiero que mejor estudien esto o que vean algo más aproximado, ¿les parece? Así que el viernes lo único que vamos a revisar es si tuvieron algún problema para encontrar la literatura para el ensayo clínico controlado, ¿sí? Y espero que no. Y lo segundo es que me digan qué tema van a elegir para su protocolo. ¿Dudas? Acuérdense que hay que hacer la relatoría de qué vimos en esta clase y qué vamos a ver en la próxima. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues
Pues entonces, muchas gracias, doctores. Que tengan muy buen día. Disfruten el resto de la semana y nos vemos el Gracias, Gracias, doctora. doctora. Bye. Viernes. Bye.